Ramana Maharshi es una de las figuras más reverenciadas de la espiritualidad moderna, conocido como una sabiduría iluminada que dedicó su vida a guiar a buscadores hacia la verdad suprema. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, ofreciendo un camino simple pero profundo hacia el autoconocimiento. A través de la autoindagación, nos invita a explorar la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Esta práctica revolucionaria, a la vez directa y transformadora, se ha convertido en el pilar de su filosofía y el legado que ha dejado para el mundo. Nacido como Venkataraman Iyer en una pequeña aldea de la India, su trayectoria es una prueba de que el llamado espiritual puede surgir en cualquier persona, independientemente de sus circunstancias externas. No era un estudioso de las escrituras ni mostraba signos precoces de iluminación, pero su profunda experiencia de autodescubrimiento cambió completamente el curso de su vida. Este contraste entre su vida común y su elevación espiritual es lo que hace que su historia sea tan accesible e inspiradora para todos nosotros. Ramana no solo encontró la verdad dentro de sí mismo, sino que vivió cada momento de su vida con humildad, simplicidad y compasión. Se convirtió en un faro para aquellos que buscaban respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. En un mundo a menudo sumido en el caos y la distracción, nos recuerda que la paz está dentro de nosotros y que podemos acceder a ella volviéndonos hacia nuestro propio ser. A lo largo de su vida, atrajo a devotos y buscadores de todo el mundo. Su nombre y su presencia trascendieron fronteras, religiones y culturas. No importaba si eras un seguidor de una tradición específica o completamente nuevo en el camino espiritual, el mensaje de Ramana era universal y profundamente inclusivo. Nos enseña que la realización no es un privilegio de pocos, sino una posibilidad para todos. Es fascinante pensar que, incluso sin buscar fama o seguidores, Ramana Maharshi tocó la vida de tantas personas. Su enfoque no ofrece rituales modificados ni prácticas complejas. En su lugar, nos invita a mirar hacia adentro y descubrir la fuente de todo lo que somos. Creía que, al encontrar esa fuente, todos los problemas y ilusiones desaparecen y emerge la verdadera paz. Si alguna vez te has preguntado sobre el propósito de tu vida o has sentido el deseo de entender la esencia de quién eres realmente, la historia de Ramana Maharshi seguramente te inspirará. A medida que exploramos su jornada en las próximas partes, permítete reflexionar sobre tus propias experiencias y sobre lo que buscas en la vida. ¿Te gustó esta introducción? No te olvides de dejar tu me gusta, comentar qué es lo que más te inspira sobre historias espirituales y compartir este contenido con amigos y familiares que buscan crecimiento interior. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo historias transformadoras como esta. Vamos a empezar. Venkataraman Iyer, que más tarde sería conocido como Ramana Maharshi, nació el 30 de diciembre de 1879 en una pequeña aldea llamada Tiruchuthi, en la región de Tamil Nadu, en el sur de la India. Su familia pertenecía a la clase brahman, respetada por su tradición de aprendizaje y espiritualidad. Sin embargo, su infancia no indicaba ninguna característica extraordinaria. Era un chico común, involucrado en las actividades diarias típicas de un niño de su edad, y no demostraba ningún interés especial por la espiritualidad o la religiosidad. El padre de Venkataraman, Sundaram Iyer, era un abogado respetado, mientras que su madre, Alagammal, era una ama de casa dedicada. A pesar de la simplicidad, la familia vivía de manera cómoda y estaba inmersa en las tradiciones culturales y religiosas de la época. La educación formal de Venkataraman comenzó de forma modesta, pero él no fue considerado un alumno excepcional. Su mayor habilidad parecía ser su memoria fuerte, que muchas veces lo ayudaba a evitar castigos en la escuela, a pesar de no dedicarse mucho a los estudios. Cuando Venkataraman tenía 12 años, su padre falleció sutilmente, cambiando significativamente la vida de la familia. Con la pérdida del jefe de la casa, se mudaron a la ciudad de Madurai, donde fueron a vivir con un tío materno. Este cambio marcó el inicio de una nueva fase en su vida. En Madurai, comenzó a frecuentar una escuela local, donde demostraba interés por los deportes y las actividades físicas, pero continuaba sin grandes aspiraciones académicas.
A pesar de su aparente despreocupación, había en Venkataraman un rasgo de introspección que nadie a su alrededor comprendía completamente. Aunque aún era joven, era conocido por su tranquilidad y por la habilidad de permanecer calmado en situaciones desafiantes. Este aspecto de su personalidad, más tarde, sería reconocido como una promesa de su vocación espiritual, que hasta entonces permanecía latente. Un punto curioso sobre su juventud fue su primer contacto con el concepto de Arunachala, una montaña sagrada que desempeñaría un papel central en su vida. Aún en Madurai, él eligió hablar de Arunachala en conversaciones familiares. El nombre lo fascinó profundamente, aunque él no entendía el motivo. En retrospectiva, él diría que Arunachala lo había llamado desde entonces, aunque él no tenía plena conciencia de ello en ese momento. Otro hito importante en la adolescencia de Venkataraman fue su primer contacto con las escrituras espirituales. Él leyó por primera vez el Periya Puranam, un texto que describía las vidas de los santos tamiles devotos de Shiva. Una lectura cargada de impacto profundo, despertando en él una admiración por los santos y sus jornadas de devoción. Esta influencia llegó, aunque él no tomó ninguna acción inmediata hacia una vida espiritual. Hasta los 16 años, Venkataraman llevaba una vida bastante común. Le gustaba nadar en los tanques de la aldea, jugar kabaddi, un deporte tradicional indio, y pasar el tiempo con amigos y familiares. Sin embargo, él también era conocido por ser introspectivo y reflexivo. Aunque nadie podía preverlo, algo grandioso estaba a punto de suceder y transformar completamente su vida. La infancia y la juventud de Ramana Maharshi demostraron que aquellos que aparentemente pueden llevar vidas ordinarias están destinados a algo extraordinario. Es un recordatorio poderoso de que, por detrás de las apariencias, cada uno de nosotros lleva potencialidades que pueden manifestarse en el momento adecuado. Esta fase de su vida establece el panorama de fondo para la experiencia espiritual transformadora que estaba a punto de ocurrir y lo colocaría en el camino de la iluminación. A los 16 años, la vida de Venkataraman Iyer cambió de manera irrevocable. Vivía en Madurai con su familia, siguiendo una rutina normal de estudiante. Sin embargo, en una tarde de 1896, algo extraordinario sucedió, un evento que él mismo describió más tarde como la experiencia de su iluminación. Sin ningún aviso, Venkataraman fue tomado por un intenso miedo a la muerte. Lo que comenzó como un pensamiento arrepentido se transformó en una sensación visceral de que su muerte era inminente. Decidido a enfrentar ese miedo de forma directa, Venkataraman se acostó en el suelo, como si estuviera muerto, y comenzó a simular su propia muerte. Él contuvo la respiración, cuestionó lo inmóvil y pensó: si mi cuerpo muere, ¿qué sucederá conmigo? El cuerpo será cremado, pero ¿qué sucede conmigo, el yo verdadero? En ese momento, él se volvió hacia dentro de sí mismo y comenzó a explorar esa pregunta. Lo que él descubrió fue algo extraordinario. Al investigar profundamente la naturaleza del yo, él descubrió que no era el cuerpo ni la mente, sino una conciencia eterna, inmutable y universal. Esta percepción trajo un estado de paz absoluta y liberación. Él había experimentado directamente lo que muchas tradiciones espirituales describen como la realización del ser, o la unión con lo absoluto. Este momento marcó el inicio de su transformación en Ramana Maharshi. Después de esta experiencia, Venkataraman nunca más fue el mismo. Su perspectiva sobre la vida cambió completamente, y él pasó a sentirse desapegado de todas las preocupaciones mundanas. La escuela, los amigos, los intereses de antes, todo parecía irrelevante frente a la vastedad y la plenitud de la verdad que él había descubierto. Él comenzó a pasar largos periodos en contemplación e introspección, sumido en el estado de pura conciencia. Poco tiempo después, sintió un llamado irresistible para dejar todo atrás y buscar Arunachala, la montaña sagrada que lo fascinaba desde la infancia. Él sabía, intuitivamente, que ese sería el lugar donde debería estar. Sin avisar a su familia, Venkataraman salió de casa en silencio, llevando consigo solo una pequeña cantidad de dinero para el viaje. Esta partida marcaría el inicio de su jornada como un renunciante. El viaje hasta Arunachala estuvo lleno de simplicidad y determinación. Él vendió uno de sus pendientes de oro para comprar un billete de tren y, al llegar, se dirigió inmediatamente a la montaña sagrada. Cuando finalmente avistó Arunachala,
Venkataraman sintió que había llegado a casa. Él se postró en reverencia, completamente absorbido por la energía espiritual del lugar. A partir de ese momento, se entregó totalmente a la vida de meditación y silencio. Los primeros años en Arunachala fueron de profunda austeridad. Él vivió como un asceta, renunciando a todos los confortes materiales. Muchas veces, pasaba horas en meditación profunda, completamente ajeno al mundo exterior. Su presencia serena y luminosa comenzó a atraer la atención de devotos y curiosos, que venían a la montaña solo para verlo u oír sus palabras. Fue en esa época cuando comenzó a ser llamado Maharshi, que significa gran sabio. La experiencia de iluminación de Ramana Maharshi es uno de los episodios más extraordinarios de su vida. Ella demuestra cómo un evento interno puede transformar completamente la percepción de una persona, llevándola a vivir en un estado de paz y realización. Su jornada nos inspira a explorar nuestras propias preguntas internas y a buscar la verdad sobre quiénes somos realmente. Esta transformación es el corazón de su legado y sigue guiando a millones de buscadores en todo el mundo. Después de su llegada a Arunachala, Venkataraman Iyer abandonó completamente su antigua identidad y se dedicó a la vida espiritual. Él eligió quedarse cerca de la montaña, un lugar que creía era una manifestación física del divino. A partir de ese momento, él ya no era Venkataraman, sino el joven asceta que más tarde sería reverenciado como Ramana Maharshi. Su vida en Arunachala estuvo marcada por la simplicidad, el silencio y la meditación profunda, lo que lo convirtió en un símbolo vivo de renuncia y autosuficiencia espiritual. En los primeros años, Ramana Maharshi vivió en completa reclusión. Él se refugió en lugares simples, como cuevas o pequeños templos en las laderas de Arunachala. La más famosa de estas cuevas fue la cueva Virupaksha, donde él pasó muchos años en meditación profunda. Él relató e interactuó mínimamente con los visitantes, prefiriendo permanecer sumido en la introspección y el silencio. Esta práctica silenciosa se convirtió en una de sus principales marcas y una forma de enseñanza poderosa para aquellos que vinieron hasta él en busca de sabiduría. La vida de austeridad de Ramana fue impresionante. Él no buscaba comida, dinero o comodidad. En su lugar, aceptaba solo lo que los devotos le ofrecían espontáneamente. En muchas ocasiones, él pasaba días sin comer ni beber, completamente absorbido en estados de conciencia elevados. A pesar de su extrema simplicidad, su presencia emanaba una paz tan profunda que atrajo la atención espiritual de varias partes de la India y, eventualmente, del mundo. A medida que más personas descubrieron sobre las verdades jóvenes en Arunachala, la reclusión de Ramana se hizo cada vez más difícil de mantener. Muchos vinieron solo para sentarse en su presencia, creyendo que el silencio de Ramana transmitía enseñanzas que iban más allá de las palabras. Él comenzó a recibir devotos regularmente, aunque continuó hablando muy poco. Cuando era necesario, él respondió a preguntas de forma directa y precisa, muchas veces orientando a las personas sobre la práctica de la autoindagación, el método que él había descubierto durante su propia experiencia de iluminación. Una de las características notables de Ramana Maharshi era su compasión universal. Él no hacía distinciones entre humanos y animales, ricos y pobres, o eruditos y analfabetos. Todos eran bienvenidos en su presencia, y él trataba a cada ser vivo con el mismo amor y respeto. Muchos relatos describen su conexión especial con los animales alrededor de Arunachala, que muchas veces venían hasta él como si sintieran su energía importadora y protectora. Con el paso de los años, los devotos comenzaron a construir un ashram próximo a Arunachala para alojar al número creciente de visitantes. El Ramanashram, como fue llamado, se convirtió en un centro espiritual para aquellos que buscaban la orientación de Ramana Maharshi. Aunque él no tenía interés en formalizar enseñanzas o crear una organización, él permitió que el ashram existiera como un espacio para prácticas espirituales y aprendizaje. Sin embargo, su vida personal continuó siendo simple, incluso con el desarrollo del lugar. A pesar de estar rodeado de devotos, Ramana permaneció fiel a su esencia. Él nunca buscó fama o reconocimiento. Para él, la iluminación no era algo extraordinario, sino el estado natural de todos los seres. Su misión era ayudar a las personas a percibir esto por sí mismas, eliminando las ilusiones y los apegos que oscurecían su verdadera naturaleza. A través de su ejemplo de humildad y pureza, él mostró que la verdadera realización está disponible para todos los que buscan con sinceridad. La vida de renuncia en Arunachala no fue solo un periodo de meditación y silencio, sino una jornada de profunda compasión y servicio a la humanidad.
Ramana Maharshi transformó Arunachala en un epicentro de sabiduría espiritual, donde buscadores de todas las partes del mundo encontraron respuestas para sus preguntas más profundas. Su presencia silenciosa y enseñanzas simples continúan inspirando a generaciones, demostrando que la verdad universal es siempre accesible a aquellos que la buscan con el corazón abierto. Ramana Maharshi no escribió tratados filosóficos ni desarrolló una doctrina compleja. Sus enseñanzas eran notablemente simples, directas y profundamente prácticas. La esencia de su mensaje giraba en torno a la pregunta central: ¿quién soy yo? Esta pregunta, conocida como autoindagación, era una práctica que él recomendaba a todos aquellos que buscaban la realización espiritual. Él creía que, al investigar profundamente el origen del yo individual, las personas podrían trascender el ego y comprender su verdadera naturaleza. La autoindagación consiste en observar atentamente los pensamientos y sentimientos que surgen, cuestionando quién es que está pensando esto, o de dónde viene este pensamiento. Al buscar respuestas intelectuales, el practicante es llevado a experimentar directamente la conciencia que está detrás de todas las características mentales. Para Ramana, esta conciencia pura, el yo verdadero, no es algo que necesite ser realizado, sino reconocido como base de todo lo que somos. Aunque la práctica de la autoindagación fue central en sus enseñanzas, Ramana también reconoció que no todos estaban preparados para sumergirse directamente en esta aproximación. Para aquellos en el inicio de su búsqueda espiritual, él recomendaba métodos complementarios, como la devoción, la meditación o la repetición de mantras. Él afirmaba que cualquier práctica sincera, cuando se realiza con dedicación, eventualmente llevaría al buscador a la autoindagación y a la realización del ser. Ramana Maharshi enfatizó la idea de que la iluminación no era algo distante o reservado para pocos. Él insistía en que todos ya estamos iluminados en nuestra esencia. El problema es que la mente, el ego y los apegos crean una identidad falsa que oscurece esta realidad. Así, el objetivo de la práctica espiritual no es adquirir algo nuevo, sino desapegarse de lo que no somos, para que lo que somos pueda revelarse naturalmente. Otro punto central de sus enseñanzas era el concepto de entrega o rendición. Él dijo que, para aquellos que no conseguían comprometerse adecuadamente con la autoindagación, la entrega total a una fuerza superior también era un camino poderoso. Esta entrega no exigía pasividad, sino una confianza absoluta en la sabiduría del universo y en la esencia divina propia. Según Ramana, la entrega y la autoindagación eran, en realidad, dos lados de una misma moneda, ya que ambos llevaban a la disolución del ego. Ramana Maharshi frecuentemente comparaba la mente con un ladrón que crea distracciones para evitar ser descubierto. Por eso, él enfatizaba la necesidad de estar constantemente vigilante y de llamar la atención de vuelta a la pregunta: ¿quién soy yo? Él decía que, al hacer esto, el ego, que es solo una construcción ilusoria, desaparecería, revelando la paz y la plenitud que siempre estuvo presente. Sus enseñanzas trascendieron barreras culturales y religiosas, atrayendo a personas de diferentes orígenes y tradiciones espirituales. Él no pidió que sus seguidores abandonaran sus opiniones o prácticas, sino que los incentivó a mirar más allá de ellas, hacia la verdad subyacente. Su enfoque inclusivo y universal lo convirtió en una figura amada por los buscadores de todo el mundo. La simplicidad de las enseñanzas de Ramana Maharshi es, al mismo tiempo, lo que las hace profundamente cuestionables. Él no ofrece respuestas fáciles ni atajos. En su lugar, guiaba a los buscadores para que ellos mismos descubrieran la verdad. Su práctica de autoindagación sigue siendo una de las herramientas más poderosas en el camino de la realización espiritual, ayudando a millones a encontrar la paz interior y la libertad del sufrimiento causado por el apego al ego. En los últimos años de su vida, Ramana Maharshi continuó atrayendo a devotos de todas partes del mundo. A pesar de que su salud comenzó a declinar, él permaneció disponible para aquellos que buscaban su orientación. Incluso cuando estaba físicamente frágil, su presencia emanaba una paz profunda que confortaba a los visitantes e inspiraba devoción. Él aceptó su condición con una facilidad absoluta, reforzando su mensaje de desapego y entrega. En 1948, Ramana desarrolló un tumor en su brazo izquierdo, diagnosticado como cáncer. A pesar de las recomendaciones de tratamiento médico intensivo, él mostró una indiferencia total hacia el estado de su cuerpo. Él decía frecuentemente: el cuerpo es solo una vestimenta, déjalo seguir su curso. Sin embargo, por insistencia de sus devotos, él se sometió a cirugías y tratamientos, pero el tumor continuó extendiéndose.
Él no demostró preocupación, afirmando que la verdadera esencia no es tocada por las condiciones del cuerpo físico. A medida que su salud se deterioraba, el flujo de devotos en el ashram aumentaba. Personas venían de todas partes, muchas veces enfrentando largos viajes, solo para estar en su presencia una última vez. Ramana permaneció accesible, respondiendo preguntas y ofreciendo consuelo, incluso mientras sufría dolores físicos. Él enfrentaba la muerte como una transición natural, sin miedo ni apego, lo que servía de ejemplo poderoso para sus seguidores. El 14 de abril de 1950, Ramana Maharshi dejó su cuerpo físico. En la noche de su partida, un gran cometa cruzó el cielo, lo que fue interpretado por muchos devotos como un signo de su elevación espiritual. Su muerte no fue vista como un fin, sino como la continuidad de su presencia universal. Sus seguidores creen que él permanece accesible a todos los que lo invocan con sinceridad, independientemente de dónde estén. El legado de Ramana Maharshi va mucho más allá de su vida física. Sus enseñanzas sobre autoindagación y entrega continúan inspirando a millones de buscadores espirituales en todo el mundo. El Ramanashram, ubicado cerca de la montaña Arunachala, permanece un lugar de peregrinación espiritual, donde devotos se reúnen para meditar, estudiar sus enseñanzas y experimentar la paz que él tanto ejemplificó. Libros, cartas y transcripciones de las conversaciones de Ramana fueron compilados por sus devotos, asegurando que sus palabras permanezcan vivas para las generaciones futuras. Obras como ¿Quién soy yo? Y enseñanzas de Ramana Maharshi continúan siendo extremadamente leídas y respetadas. Su simplicidad y profundidad tienen un atractivo universal que trasciende culturas y religiones. Ramana Maharshi también dejó un impacto significativo en la filosofía espiritual contemporánea. Sus enseñanzas orientaron a figuras notables en el campo de la espiritualidad, como Nisargadatta Maharaj y otros maestros contemporáneos, que ayudaron a difundir su mensaje de autoconocimiento y liberación del ego. La práctica de la autoindagación, que es dinámica de forma simple y directa, sigue siendo una de las aproximaciones más eficaces para la realización espiritual, siendo ampliamente empleada por buscadores de todo el mundo. El ejemplo de vida de Ramana Maharshi, su humildad, su compasión y su entrega total al ser, permanece como un faro de sabiduría para aquellos que buscan entender su verdadera naturaleza. Ramana Maharshi, a lo largo de su vida y aún después de su muerte, ejerció una profunda influencia en el campo de la espiritualidad moderna. Su mensaje simple y directo, centrado en la práctica de la autoindagación, encontró resonancia con muchas tradiciones espirituales y filosóficas de todo el mundo. Mientras que muchos maestros espirituales se centraban en prácticas complejas o ritualísticas, Ramana hizo que la búsqueda de la verdad fuera accesible a todos, independientemente de su cultura, religión o nivel de conocimiento. Su enfoque centrado en el silencio y la introspección sigue inspirando tanto a legos como a filósofos y maestros contemporáneos. Las enseñanzas de Ramana Maharshi son frecuentemente descritas como universales, ya que él nunca hizo distinciones entre diferentes religiones o filosofías. Para él, una verdad que buscamos trasciende cualquier dogma o sistema de creencias. Esto permitió que sus enseñanzas alcanzaran a personas de diversos orígenes, desde hindúes devotos hasta occidentales en busca de una comprensión más profunda de sí mismos. Él insistía en que la realización espiritual no está vinculada a una tradición específica, sino al despertar del ser interior. La práctica de autoindagación de Ramana se extendió más allá de la India, especialmente en Occidente, donde muchos buscadores espirituales adoptaron este método como el más directo para experimentar el yo verdadero. Sin embargo, la simplicidad de sus enseñanzas, a menudo, provocó resistencia inicial, ya que la mente occidental, orientada hacia el racionalismo, tendía a buscar soluciones más concretas. Sin embargo, a medida que las personas experimentaban los efectos profundos de la autoindagación, quedó claro que la búsqueda de respuestas fuera de nosotros mismos era, en realidad, un obstáculo para alcanzar la paz interior. El impacto de Ramana también puede verse en otros maestros espirituales, como Eckhart Tolle, quien hace referencia al método de autoindagación en sus propias enseñanzas sobre el poder de la hora. Muchos otros maestros de meditación, psicólogos y terapeutas espirituales también adoptaron los principios de la no dualidad que Ramana enseñó en sus métodos de curación y autodescubrimiento. La idea de que la paz y la libertad están inherentes a cada ser humano y que todo lo que se necesita es un cambio de percepción resonó ampliamente con la búsqueda de una vida más equilibrada y plena en el mundo moderno. Además, el Ramanashram,
el centro espiritual que Ramana fundó en Arunachala, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza. A lo largo de los años, el ashram se convirtió no solo en un lugar de meditación y estudio, sino también en un centro de investigación espiritual, donde las enseñanzas de Ramana siguen siendo transmitidas a miles de visitantes. Los discípulos y devotos de Ramana en todo el mundo siguen difundiendo su mensaje de autoindagación, simplicidad y entrega, manteniendo vivo el espíritu de su legado. Aún después de décadas de su partida, la relevancia de Ramana Maharshi permanece inmutable. Sus enseñanzas siguen siendo una brújula para aquellos que buscan la verdad, la paz y la liberación del sufrimiento causado por la identificación con el ego. En un mundo cada vez más agitado y consumido por distracciones externas, la claridad y la profundidad de la sabiduría de Ramana ofrecen una sabiduría segura para aquellos que desean mirar hacia adentro y descubrir la tranquilidad y el poder que reside en su propia esencia. El viaje de Ramana Maharshi, desde su juventud hasta su ascensión espiritual, ejemplifica la profundidad de la búsqueda interior y el poder transformador de la autoindagación. Su vida es un testimonio de cómo, al volver nuestra atención hacia adentro, podemos superar las ilusiones del ego y alcanzar la paz duradera. Él no fue solo un maestro que enseñó técnicas espirituales, fue un ejemplo vivo de lo que él predicaba, demostrando con su propia existencia que la verdad está disponible para todos los que la buscan genuinamente. Su práctica simple y accesible de preguntar, ¿quién soy yo?, no solo abre el camino para la autorrealización, sino que también revela la naturaleza esencial de nuestra existencia. El impacto de Ramana Maharshi, incluso después de su partida, sigue tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas no dependen de tiempo ni lugar, ya que son universales. A lo largo de su vida, él desafió los conceptos tradicionales de espiritualidad y religión, enfatizando que la verdad y la realización espiritual no están condicionadas a dogmas o rituales, sino a la experiencia directa del ser interior. Su mensaje es simple, pero poderoso: la realización del yo es la clave para la libertad y la firmeza. El legado de Ramana Maharshi permanece inmutable. Él no buscaba seguidores ni fama, sino que simplemente quería compartir con los demás la libertad y la paz que él mismo experimentaba. La práctica de la autoindagación, que él consideró el camino más directo hacia la verdad, sigue siendo un faro de luz para aquellos que desean trascender todo lo que los limita. Su vida demuestra que no hay necesidad de buscar fuera de nosotros aquello que siempre ha estado dentro de nosotros: paz, libertad y verdad universal. En un mundo cada vez más inmerso en distracciones externas, las enseñanzas de Ramana nos invitan a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza. A través de la práctica de la autoindagación, podemos liberarnos de las limitaciones del ego y de las opiniones condicionadas que nos mantienen atrapados. Al hacerlo, no solo encontramos la paz interior, sino que también nos conectamos con una presencia universal que trasciende todas las separaciones. Ahora, más que nunca, es esencial que adoptemos las enseñanzas de Ramana en nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene el poder de reconectar con su esencia más profunda y experimentar la paz que viene de comprender quiénes somos realmente. No importa la situación o el momento en que te encuentres en tu vida, la práctica de la autoindagación puede ser el punto de partida para la transformación que buscas. Al cuestionarte profundamente y buscar la verdad en tu interior, encontrarás la respuesta que siempre has encontrado: la libertad y la realización de tu verdadera naturaleza. Ahora es el momento de actuar. No dejes para mañana el viaje que puedes comenzar hoy. Reserva un momento para reflexionar sobre la pregunta ¿quién soy yo?, y comienza la práctica de la autoindagación ahora mismo. Si sientes que estás listo para explorar más profundamente esta jornada transformadora, comparte este contenido con amigos, comenta abajo sobre tu experiencia y, si aún no lo has hecho, deja tu like. La transformación comienza con un simple paso, y este es el primero. Quédate ahora con el vídeo que está apareciendo en tu pantalla. También fue hecho para ti. Hasta la próxima y namaste.